inclusive piratas, como Maggie. Pero de cine. No, yo me refiero a que la gente sí está viendo cine, que no lo está Ah, viendo de otra manera. pero pasó algo curioso. Yo fui a ver Ares, Yo Thor también la fui en Ares, Tron Ares, sí. Tron Ares, y habíamos 3 parejitas, 6 personas nada más, weón. Como cuando yo fui sí estaba llena la... Pero bueno, habíamos 6 personas nada más, No, weón. pero Sí. cuando yo fui a ver la película, la de Mariana Rondón, la de Safari con Z, Ajá. éramos Sara y yo nada más. ¡Guau! Y fui a ver la de Kaori Flores Yonekura, El extraordinario viaje del dragón, y éramos ella y yo nada más. ¿Y viste El hombre de la luz? No, el hombre de la luna voy a ir a ver el sábado. El sábado. Yo vi el tráiler, porque cuando fui a ver Tron Ares, vi que hay 3 películas venezolanas que se van a estrenar. Entonces está El hombre de la luz, hay una de unos chamitos ahí que es como Papita Manito Stone. Esa es la de Carlos Daniel Alvarado. Ajá. Y hay Viaje de otra, película se llama. a viaje de película, y hay otra que es de Navidad. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más. Esto es Jarabe Movie, hablando de cine y algo más allá de la mirada simple. A mi lado, el catedrático del cine, Ricardo Romero Romero. Y bueno, el doctor Jason Alcalá, que les va a dar unas cucharadas de cinefilia. Y por ahí la voz omnipresente de nada más y nada menos que el Rabipelado 2.0. Sí, bueno, el literato del cine. Así es, dinos algo, Ravi, para que la gente sepa que de verdad estás aquí en medio nuestro. Estamos como con la ouija, ¿estás ahí? ¿Qué se oye? No, nos la vamos a traer, nos la vamos a traer, la vamos a poner aquí. Por la película La Ouija. Sí. Muchas gracias. Ricardo, ¿de qué vamos a hablar ahora? Bueno, hoy vamos a hablar de quizás la trilogía basada en cómics más importante que se haya llevado a la televisión. Y digo claramente trilogía, porque no vamos a hablar de las taquillas, porque obviamente la gran taquilla es de Marvel, ¿no? Pero no como una trilogía. Vamos a hablar de la trilogía de Batman de Christopher Nolan. Creo que son muchas las cosas que podemos decir. Vamos a ver para qué alcanzan estos 25 minutos. Pero sé que, entre otras cosas, podemos poner en la palestra que definitivamente el relato Sí. de lo que se refiere a un cómic cambió completamente en este caso, con el Batman de 1989, Menos mal que que, lo mencionaste. que es el de Tim Burton, y eso hizo que se elevara como un estándar, que la producción, la estética, el discurso, las actuaciones, empezáramos a verlas de una manera distinta. Obviamente que luego que Burton suelta digamos, el testigo, no tuvimos unos mejores Batman, porque después de los dos primeros de Burton, lo que vino después no convenció a nadie. Pero luego Nolan toma este proyecto y le imprime una gran particularidad, hay también una identidad en Nolan. Y bueno, podemos empezar hablando de Batman Begins o Batman Inicia. Sí, que estaba, antes de comenzar a hablar de Batman Inicia, estaba revisando temprano que Warner desde hace mucho tiempo quería rescatar la imagen de Batman como era una peli porque le fue muy mal a la última, la de 1995. Sí, yo creo que le fue muy mal luego de que Burton dejara Sí. las otras. O sea, algunas hicieron taquilla, pero la peor para mí, donde sale Arnold Schwarzenegger, Creo que es la última, Batman y Robin. esa es a Batman y Robin. Sí. Película terrible. Terrible, entonces llaman a Nolan para rescatar al personaje y Nolan no solo rescata a Batman, y eso hay que reconocérselo, sino que impone un nuevo estilo de hacer películas de héroes, que es un estilo de películas de héroes más humanos, más cercano, más real. Sí, a pesar de que este Batman no es tan oscuro como quizás se había planteado en un principio, porque
Este es un Batman un poco lavado con respecto al del cómic. Sí. Más light. Sí, es más light, no está tan atormentado como sí lo vemos en el nuevo Batman. Oye, ¿verdad que sí? después- El Batman de, disculpa que te interrumpa, el Batman del cómic es como un tipo emo. Dependiendo de qué cómic, no te vas a comparar un cómic de los 40 con Frank Miller para los mayores. Pues. Sí, pero en general Batman tiene tormentos, tiene Sí. traumas, está obviamente llevado a convertirse en un vigilante, en un vengador. Watchmen. Sí, realmente no es como la figura de un Superman, por ejemplo, o de una Mujer Maravilla, o incluso de un Aquaman. No, Batman tiene una naturaleza primero narcisista. Como Bueno, todo millonario. sí, es un tipo multimillonario y bueno, lo vimos en Batman, eh, en Batman versus Superman. Bueno, su superpoder es tener millones, ¿no? Sí. Tener dinero. Ese es su gran superpoder. Pero el Batman que vemos en Nolan tiene algo interesante y está vinculado a la Liga de las Sombras, que no la vemos reflejada en los otros Batman. La Liga de las Sombras no existe ni en el de Burton, ni en el de Schumacher, ni en todos los que vinieron después. No existe la Liga de las Sombras y aquí la vemos en el Génesis, en ese Porque, Batman inicia. sí, porque Nolan, tú lo puedes desarrollar, Rabbit, porque Nolan se basa en el cómic para esta trilogía. Entre los cómics que tomó se basa en el, ¿cómo se llama? Donde, que hay un cómic que habla de Batman, de Bruce convirtiéndose en Batman. Año 1. Batman año Año 1. uno, Entonces por eso toca todo ese tema que es bastante interesante. porque Pero- también está Batman año cero, ¿no? Exacto, Y este es el Batman año uno, año 1. donde vemos que su formación, por decirlo en este contexto, lo forma es la Liga de las Sombras. Sí, pero viste que hay una particularidad y vieron que Nolan trata de presentar a un Bruce Wayne desapegado de sus privilegios como millonario. O por lo menos en los primeros 10 Sí, minutos que anda en una búsqueda. de la peli, te presentan a un Bruce Wayne que, o sea, al principio tengo que rescatar esa parte, ¿no? Cuando inicia que está, ¿cómo se llama, Rabbit? La niña. Rachel. Rachel tiene la punta de una flecha en la mano. Me parece una imagen súper simbólica eso, porque entonces Bruce se la roba y se esconde y ahí es cuando cae por el agujero que, bueno, contra este trauma del miedo a los murciélagos. Y resulta que cuando crecen, Rachel está vinculada al sistema de justicia de Ciudad Gótica, pero es un sistema de justicia que Bruce interpela. De hecho, tienen una conversa en el coche cuando ella le habla de, bueno, de todo lo que su padre quiso y toda la cuestión, y él le dice, no, pero es que yo no soy bueno, yo no soy como mi papá. De hecho, yo estaba a punto de matar a este sujeto y le muestra la pistola y la tipa le da una cachetada y tal. Entonces, como que esa escena inicial de ellos dos y en el juego la punta de la flecha no, es como una metáfora poética, simbólica de lo que es la justicia, ¿no? Porque es lo que hace Nolan justamente, y lo que cambia los cómics de superhéroes en Nolan es que él le mete mucha filosofía a todo. Todo es una pugna filosófica, todo es una dialéctica, todo es una pregunta con una respuesta. Cada símbolo tiene esa profundidad que te pone a pensar, ¿sabes? De qué estoy hablando de esa escena. Y vuelve otra vez la caída al pozo, la caída al pozo, la caída al pozo vuelve, incluso en la última película, en todas las películas vuelven a ese tema de para qué nos caemos, El eterno retorno. para leer Tío. de nuevo. Sí, también hay algo de mayéutica ahí con el tema de pregunta-respuesta, sobre todo en el personaje de Alfred, que lo vemos como una especie de conciencia. Sí, ¿verdad? de- Como un oráculo. es un oráculo, obviamente es quien lo cría porque Sí. pierde a sus hijos, pierde a sus padres muy joven, y realmente el que funge de padre es él, ¿no? Sí, Sí. cabe destacar que en esta peli de Nolan, Bruce pierde a sus padres por culpa de él. Sí, Porque están en el teatro, él le da miedo a los actores, le recuerda a los murciélagos y él obliga a que sus padres salgan del teatro antes. Y ahí es cuando este maleante les pone fin a la vida de ella. sí, que además entonces esa culpa
lo convierte en ese vengador o en ese vigilante que es Batman. Pero hablando de un personaje que me parece emblemático, Ra's al Ghul. aparte de Ra's al Ghul, el espantapájaros. Ah, O sea, claro. primero esa actuación yo la primera vez que vi a Cillian Murphy, lo vi por supuesto en 28 días, aquella película de Danny Boyle, de zombies. Me encantó Cillian Murphy allí, pero cuando veo lo versátil que es Cillian Murphy haciendo del espantapájaro, el espantapájaro es un personaje revolucionario. O sea, cuando lo Sí. vemos a profundidad, es alguien que quiere destruir el sistema y se apropia de las herramientas del sistema, ha penetrado el sistema. Obviamente él pertenece a la Liga de la Sombra, es un agente de la Liga de la Sombra, pero es un agente de la Liga de la Sombra que tiene, por decirlo en este sentido o de esta manera, Ciertas libertades. tiene libertades creativas, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de la segunda, y no quiero pasar a la segunda todavía de fondo hasta discutir también con el rabipelado el tema del espantapájaro. En la segunda vemos a un nihilista o un anarquista que no tiene nada que ver con la Liga de la Sombra, que es el Guasón. Y en el caso de Cillian Murphy pareciera tener un problema de esquizofrenia, pareciera tener un problema Sí. bueno, tiene problemas mentales, es lo De que, hecho, como ve a Batman, ¿no? Cuando Batman lo agarra y lo pega contra el muro y lo ve como un monstruo, sí. sí, por el tema de Atormentado. o la droga que Sí. estaba usando, el gas que Mm. usaba el espantapájaro, que le tocó usarlo a él. Sí. Pero lo que quiero resaltar es que este personaje del espantapájaro, eh, como un subversivo, como alguien que ha cuestionado un sistema decadente, una ciudad que no se puede ya sostener, una ciudad que ya está derrumbándose, el espantapájaro emerge como, bueno, mira, esto se tiene que derrumbar. Sí. Y una de las cosas que debe derrumbarse es ese sistema burgués que representa a Batman. O sea, Batman representa un sistema burgués Sí. de, Pero fíjate de que una justicia liberal, pero que a la vez se tiene que ir por las ramas porque el sistema, entre comillas, sí. no favorece a la justicia real o a la Pero justicia verdadera. claro, pero fíjate, antes de pasarle la pelota al Rabbit, fíjate que eso tiene que ver mucho con aquella conversa, aquella plática que tiene Bruce con el falso Ra's al Ghul, que le dice, tú eres el hijo favorito de Gótica y nosotros te vamos a usar para entrar ahí y destruir Gótica, porque es lo que nosotros hacemos. Sucedió con Constantinopla, sucedió con Con Roma. Roma. Entonces ellos tenían como este método a través de la espiritualidad que ellos estudian y de la captación de personas, eh, penetrar sus objetivos, pues. Sí, como pasó con Atila y la caída de Roma, ¿no? O sea, sí, yo me imagino a Atila como un Ra's al Ghul, Un ¿no? Ra's al Ghul. Sí. Pero bueno, quisiera saber qué me dice el Rabí Pelado del espantapájaro, qué análisis tiene sobre la particularidad subversiva del espantapájaro. La cosa con el espantapájaro, recuperar lo que decía Jason de que Bruce es la élite de Gótica, es que él también es élite, porque es la élite intelectual. Él es el académico. El problema con el espantapájaro es que es un hombre demasiado inteligente para vivir en una ciudad que no funciona. Y por eso es que él decide, vamos a tumbar todo esto. De hecho, el que contacta a la Liga de las Sombras era espantapájaro, directamente. Él no trabajaba con la Liga. Porque él empezó estaba buscando la flor que ellos usaban para el ritual del miedo y la condensa, la sintetiza y crea este gas tan peligroso que es con lo que piensan hacer el plan completo de tumbar la ciudad. Claro, pero finalmente lo de envenenar el agua con el gas, nos recuerda un poco al personaje de Alejo Carpentier, el de Macandal, en El reino de este mundo, donde no era el propósito de envenenar el agua para, digamos, para matar a la gente, no, ni se trataba de eso, sino era de tumbar un sistema, porque el agua representaba, Es lo que estoy diciendo. Espantapájaro se dio cuenta, porque es el hombre más inteligente de Gótica, que eso no tenía ninguna salida, que no tenía forma de repararse, y dijo, bueno, vamos, destruirle. y vamos a destruirla a través de algo interno, del miedo de cada persona. Yo no estoy tumbando realmente, ¿cómo decirlo? Estoy atacando solo a los poderosos. Es que eso de cada quien se enfrenta a su miedo y que se den cuenta que el miedo es lo que los tiene atrapados en el sistema que no funciona.
Es la forma en la que él hace, de hecho, cuando aparece en la segunda película, comenzando, él también hace como un comentario medio jocoso, porque siempre tiene que ser el loco más inteligente de la sala, sobre la forma en que Batman lo atrapa, ¿no? Dice así como que, bueno, pero estos panas aquí que vinieron a ayudarte, los vigilantes, mira lo que has creado, pues, o sea, tanta justicia y tanta cosa no es, pues, lo que tú estás haciendo. Y, ¿no? Y luego lo vemos en la misma película haciendo, en este caso en la tercera, lo vemos haciendo de juez. Sí, pero hace de juez antes de caer en la tercera, pero es el espantapájaro. Es el espantapájaro. Y cuando caigamos en la tercera desarrollamos por qué termina siendo el espantapájaro. Sí. Pero que Bueno, ajá, fíjate, interesante el análisis del Rabí Pelado, sí. donde sí, él forma parte de la estructura también, pero es una estructura que él quiere derrumbar y que casi que la derrumba, ¿no? Claro, pero es que en la uno lo vemos cuando Bruce va con Falcone y lo va a interpelar y le dice, mira, allá está, aquel es magistrado, aquel es yo no sé qué. Entonces, todo el poder de Gótica estaba ahí, Sí. bajo su soborno. Y le dice, tú no puedes hacer nada contra mí, porque ellos me sirven, pues, prácticamente. Entonces, obviamente es natural que cualquier persona que tenga un poco de inteligencia quiera destruir un sistema donde quienes controlan están subordinados al crimen. Que bueno, que inclusive es lo que toca ya en la segunda, entrando en la segunda, es ese guasón, esa interpretación magistral de Heath De Ledger, Ledger. una de las mejores actuaciones que podamos decir Sí. que existan en la historia, ¿no? Y vemos a un personaje no ligado a la, o sea, no está, digamos, vinculado a la Liga de la Sombra. Él sí es realmente un tipo que opera bajo su propia ley, opera bajo su propio mandato y intriga como ningún otro, porque ¿qué hace el Guasón? Bueno, él no es aliado realmente de los criminales, él utiliza a los criminales. Él no es aliado, el Guasón no es aliado de nadie. Y eso queda evidenciado en su aparición, porque están asaltando un banco, y él logró manipularles la mente a cada miembro del grupo para que a medida que se va desarrollando la misión, se van eliminando unos a otros. Y el último que queda, que es el que le mete el tiro y tal, o sea, el tipo no pertenece a estructuras porque es el representante del caos. Y para mí, el Joker es una especie de la misma cara de la moneda. De este lado está Bruce Wayne y de este lado está él. Porque son dos seres humanos que fueron víctimas del dolor, pero que uno tuvo privilegios y el otro no. ¿No? Inclusive que pudieran ser hermanos, Claro, que eso no está planteado en la película lo de sugiere ¿no? Todd Phillips, ¿no? Sí, El Joker de Joaquin Phoenix. que pudieran ser hermanos. Y fíjate algo que recuerdo que me pareció tan simbólico, tan significativo, es que luego de consumarse el robo y que a él le toca la mitad del dinero y él dice que, bueno, él no va a hacerlo por menos de lo, porque si él tiene que ganar, quema el dinero. Sí. O sea, O sea, como diciéndole, yo no hago esto por plata. sí, y se lo dijo a los que solamente le interesan el dinero. Sí, Es decir, yo puedo hacer el dinero, pero a la vez eso no me importa, eso no me exacto, interesa. Incluso para lograrlo no necesité dinero. exacto. Es lo que se pone allí en evidencia. Pero es un nihilista, es alguien que, además de querer destruir el sistema, de no creer que pueda haber algo bueno que rescatar, que no pueda haber algo bueno que preservar, que conservar, este Guasón, que sabemos que por su muerte no aparece en la tercera, porque eso también tenemos que decirlo, Es que el juez iba a ser él. el Guasón iba a ser el juez, el Guasón iba a ser protagonista también de la Sí, tercera, totalmente. porque se iba a liar a Bane, Sí. que Creo que iban a hablar, se hablaba de Harley Quinn también. sí, también la aparición de Harley Quinn, pero era la alianza con Bane, Ujú. donde ambos aliados, uno de la Liga de la Sombra y otro nihilista, iban a terminar de destruir Gótica. Hubiese sido tremenda película. Sí, creo que con un Heath Ledger que Sí. había sobrevivido a la segunda Sí. y que en la tercera se desaparece completamente porque, bueno, ya no teníamos a Heath Ledger Sí. y era terrible Sí. que hubiésemos tenido un Guasón hecho por otro actor. Este, Warner se lo propuso y Nolan no.
No, aceptó. era imposible, era imposible. No sé qué opina el rabipelado de eso. Incluso parte de la inconsistencia de Bane como villano en la última película viene de esa falta del Guasón. De no tenerlo como... Hay un toque de locura y caos en Bane que no tiene mucho sentido si ves el personaje, y es porque eran las escenas que eran del Guasón que ellos excluyeron. Por ejemplo, lo de la bolsa de valores. Esa es donde perfectamente puedes poner el Guasón ahí y tiene No, y lo otro era que Bane liberaba al Guasón. Acuérdense que el Guasón es atrapado por Batman, Ujú. es confinado a Arkham porque el Guasón le tocaba ser confinado a Arkham porque por un artilugio él logró hacer ver que estaba loco, que Sí. todo lo que hizo fue por locura, incluso en su locura quemó el dinero que robó. Entonces iba a estar confinado en Arkham y Bane iba a rescatar al Guasón de Arkham. Pero ¿estaba loco o era un genio? Mira, como vemos al mundo y como vemos el mundo retratado allí, nos haría falta no una solución de una persona, sino una solución colectiva, pero sí, necesitamos una revolución como la que planteó la Liga de las Sombras, que finalmente no se dio como tal, porque además Nolan es un tipo del sistema. O sea, más allá de todo, Nolan es un hombre del sistema, es un hombre al que yo admiro como creador, como realizador, pero es un hombre del sistema y él no iba a ir en contra del sistema. Claro. O sea, él no podía hacer una película donde Gótica terminara destruida. Claro, a pesar de que es mi opinión, ustedes me podrán decir si es así o no, pero em, a mí me parece que en la sociedad estadounidense juvenil hay un antes y un después de Batman, El Caballero de la Noche Asciende, que, o sea, esa película fijó un antes y un después. Claro, pero lo fijó por el Guasón. Claro, lo que quiere decir que de alguna manera, eh, por muy que pertenezca Nolan a la industria, se le escaparon cosas. Claro, porque hay cosas que tú no puedes controlar. Entonces, se le escapó de tal manera que el sistema, para poder, digamos, dejar de subvertir al personaje, que lo pone como un trastornado, se hace este Guasón con perdón, con Joaquín Phoenix, que es una gran actuación también. Para mí no supera Un a guasón Heath Ledger, pero también medio emo. sí, es un guasón, Sí. es un guasón emo, así mismo es. Pero fíjate que lo desvirtúa. Sí. O sea, Hollywood desvirtúa al guasón con este guasón. Estoy totalmente de Si lo acuerdo. desvirtúa, Porque era un símbolo. sí, El Joker de Heath Ledger era un símbolo de de rebeldía. rebeldía. Sí, que fíjate que uno no se acuerda de Christian Bale, en No, el caso de Batman. para nada. El tipo opacó completamente cualquier otra participación. O sea, Morgan Freeman, Gary Oldman, y compartieron en la misma Solamente con Gary Oldman, y el tipo lo... el, el mismo que hace de Two-Face, que se me Mm, olvidó el nombre del actor, que es un gran actor, Eckhart. mm, Eh, la actuación fue muy buena, la sí. actuación como Two-Face. Y obviamente esa conversación de él en el vehículo con el Guasón, donde el Guasón le dice que él realmente no es un tipo que ha inventado nada, él es como un perrito que persigue carros y después que el carro se detiene no haya que hacer. Que eso es demasiado filosófico. Sí. Pero Pero que nos plantea Nolan con este personaje, cómo se corrompe la justicia. sí, es decir, lo frágil que es la justicia. ¿Qué dice el rabipelado? Sí, es que en el fondo, volviendo al inicio incluso, vamos a hacer un Ouroboros acá completo del tema. Bueno, lo importa que nos extendamos 2 minutos Lo más. que hace más maduro la historia del cómic dentro de Nolan es esa filosofía, y lo que él se está preguntando desde la primera película hasta la última es qué es la justicia. Es el tema principal y es lo que le da fuerza a todos los villanos. Bueno, pero fíjate a la hija de Ra's al Ghul, que no podemos dejarla por fuera porque estamos hablando de mucho macho. Sí, ¿verdad? Está bien raro eso. Y además que la hija de Ra's al Ghul es una de las actrices que más admiro, que más quiero y que bueno, que es mi crush, que es Upa, Marion Cotillard. O sea, ¿eso lo edito o lo dejo? por favor hay que colocarla allí para que vean el esplendor de, o sea, Ok. de lo máximo que
que puede llegar, digamos, la especie femenina, Ok. es Marion Cotillard. Ok. Una gran actuación, pero también me parece que el personaje lo disminuyeron a nivel de contenido porque la ponen como una vengadora. Sí. Y realmente eso no es la Liga de las Sombras. Exacto. Y no digo que no puedan tener sus contradicciones, no puedan tener sus defectos, pero la hija de Ra's al Ghul no puede simplemente hacer todo eso, meterle una bomba atómica a Gotham simplemente porque Le mataron a su porque le mataron a su papá. O sea, una cosa me pareció Es absurdo. una causa muy ínfima. Sí, es una cosa absurda y eso es lo que hace que para mí el final de Batman sea una de Batman el Caballero de la Noche asciende sea una mierda. En lugar desciende. Es una mierda. Sí, descendió mucho porque yo les voy a decir algo. Me encantó la actuación de Bane hasta el momento en el que lo vemos como un simple Sí. monigote. Un simplón desinflado. Sí, Sí, y bueno, dos particularidades que quiero resaltar antes de cerrar, que Nolan trató de trabajar tres aspectos de la filosofía y de la psicología también humana, ¿no? Trabaja el miedo en la 1, en la 2 el caos y en la 3 el dolor. Y qué curioso que asociara el dolor siendo el personaje villano final una mujer. sí, Curioso eso. sí, sobre todo porque ella la muestras como una resentida y no como Sí. una revolucionaria. Fue para deconstruir totalmente. Sí, no sé qué comentario final tendrá el rabipelado de esta síntesis que hace el Jason Alcalá con estas cucharadas de cinefilia. Era la salida que le consiguió Nolan al final de la trilogía, que él no quería esa trilogía, él quería dejar la segunda película. Los productores lo obligaron a sacar una tercera. Y bueno, para poder desmontar todo ese discurso que nos presentó Ra's al Ghul, los terminó de vender el Joker. O sea, el sistema no está funcionando, hay que tumbarlo. Él consiguió salir por ese lado, que fue como un guionazo. Se ve claramente, en lo que llega el momento, tercer acto de la película, que se revela quién está Ra's al Ghul, se cae todo el discurso por completo de las tres películas. Es como que, ¿sabes toda esta filosofía que estamos analizando y observando desde el principio? No importa. No pienses en eso. Come cotufa. Sigue viendo la película. Sí. Sigue en el sistema, sigue en la Matrix. Entonces es preferible, queridos amigos, que vean la 1 y la 2 nada más. De la trilogía. Y unos pedacitos de Bane golpeando a Batman. Exacto. Que cabe destacar, la tercera ocasionó que un joven descerebrado hiciera una masacre en una sala de cine de Estados Unidos. O sea, la película rompió la cuarta pared. Así es. Bueno, hemos llegado al final de Jarabe Movie, este espacio creado para hablar de cine, para hablar de películas, para hablar de la profundidad. Estuvo con nosotros el Rabipelado 2.0, Jason Alcalá, el doctor Jason Alcalá, quien les dio sus cucharadas de cinefilia. Y el catedrático del cine, Ricardo Romero Romero. Bueno, será hasta la próxima. Chau, chau. Ay. Siempre quedamos picados. Sí.